Le invito a que abra su Biblia. Vamos a seguir en nuestra serie, la serie que hemos estado estudiando, Marcos, el Evangelio de Marcos, o el Evangelio según Marcos. En el capítulo 10, hoy nos corresponde capítulo 10, versículos 13 al 16. Tres versículos en los cuales hoy o en esta mañana vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Amén. ¿Listo? ¿Lo tenemos todos? Si usted lo tiene, le voy a invitar que se ponga de pie. Si ya lo tiene, lo vamos a leer de pie. Vamos a estar casi 2 horas sentados, entonces pongámonos unos minuticos de pie. Si ya lo encontró, con señal de que ya lo tiene listo, usted se pone sobre sus pies. ¿Listo? Para esperarnos y leerlos todos. Allí en casa, mis hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Espero que también estén listos, dispuestos para escuchar hablar a nuestro Dios, a nuestro corazón. Amén. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, dice la palabra del Señor: traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Versículo 15, en verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Oremos así como estamos. Padre celestial, Padre precioso, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Eres el dador de la vida, Señor. Si hoy nos pudimos levantar de nuestra cama y volver a respirar, es por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Porque tú, Señor, lo has permitido y así lo has querido, Señor. Hoy permites que estemos aquí reunidos, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre, Señor, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo y a lo que Él hizo, Señor, cuando se encarnó, cuando vino a este mundo, llevando una vida perfecta, Señor, agradable a ti, Señor, y tomando nuestro lugar, como lo cantábamos ahorita, Señor, llevando sobre Él mi pecado, Padre Celestial, y ocupando mi lugar en la cruz del Calvario, Señor, muriendo en esa cruz por mí, Señor, y resucitando y levantándose entre los muertos, venciendo la muerte y prometiendo darnos vida eterna a todos aquellos que creemos en Él, Padre. Y por eso hoy estamos aquí gozosos y alegres, para alabar y glorificar tu nombre, Señor, y para escucharte. Padre, no es el predicador, no son mis palabras, son tus palabras, Padre. Y hoy yo te pido, Señor, que tú convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que tú hables a nuestro corazón, Padre. Que tú hables a cada corazón, Señor. Oramos por los niños que están aquí presentes, Padre. Que hoy, Señor, escuchen tu palabra con atención, atentos. Que sus oídos estén atentos a tu voz, Padre. Aún también por los adultos, por los jóvenes. Que estemos atentos a tu voz, Padre Celestial. Que nada nos distraiga, Señor. Quita toda preocupación, Señor, que quiere impedir que se escuche tu voz, Padre. Guía al predicador, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, mis hermanos? Hemos entrado en una sección o en una etapa del Evangelio de Marcos al final del ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en estos versículos ya se encuentra caminando ¿hacia dónde? Hacia la cruz, hacia Jerusalén. Ya va hacia la cruz a cumplir el propósito por el cual fue enviado, ¿sí? Y está dando unas enseñanzas claves para sus discípulos acerca del reino de Dios o acerca del reino de los cielos. Él nos ha estado enseñando a través del Evangelio de Marcos qué es lo que Dios aborrece. ¿Ustedes se acuerdan de hace 8 días qué es lo que Dios aborrece? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan qué es lo que Dios aborrece? Hace 8 días lo vimos. El divorcio. Y Dios ama el matrimonio porque Él mismo lo instituyó. Entonces Dios, el Rey del reino de los cielos, aborrece el divorcio, pero ama el matrimonio porque Él lo instituyó. También estuvimos viendo con quién es la batalla correcta. ¿Sí lo recuerdan hace 15 días? ¿Contra quién es esa batalla en el reino de los cielos? No es contra otros creyentes.
Los que pertenecemos al reino de los cielos, nuestra batalla no es contra otros creyentes, sino es contra ¿quién? Contra nosotros mismos, contra nuestra carne, contra esos deseos que quieren ir en contra de lo que Dios ama. Aún vimos cuáles son las expectativas que deben tener aquellas personas que pertenecen al reino ¿de qué? De los cielos. ¿Sí lo recuerdan? El hermano Rodrigo nos estuvo hablando de eso, de las expectativas. ¿Cuáles deben ser las expectativas correctas que deben tener aquellas personas que pertenecen al reino de los cielos? Y es algo que yo quiero aclarar allí, y no es que en el reino de los cielos no debemos desear los primeros puestos. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no va en contra de que nosotros anhelemos los primeros puestos. La Biblia va en contra de aquellos que quieren gobernar y enseñorearse de los demás. La Biblia dice que en el reino de los cielos nosotros debemos añorar esos primeros puestos, pero en el reino de los cielos, ¿cuál es el primer puesto? ¿Para quién es el primer puesto? Para aquellos que sirven a los demás. Aquellos que entregan su vida en servicio de otros porque están mostrando a Cristo Jesús con su servicio. Por eso Pablo dice que corramos la carrera. Y la pregunta es, ¿con quién estamos corriendo la carrera? Pues con otros hermanos. Pero Pablo dice que él quiere llegar ¿qué? Primero. Y que nos anima a nosotros también a llegar primero. Pero ¿cómo se llega primero? Pues sirviendo a los demás y reflejando a Cristo Jesús, reflejando a qué reino de los cielos pertenecemos nosotros y por el cual nosotros vivimos. En nuestro pasaje que nos corresponde el día de hoy, hay una declaración importante, la cual no podemos pasar por alto. Y yo creo que es fundamental. Y esa frase que dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará. Y yo creo que eso ya tiene que quedar en nuestra mente. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Como que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entra en él. Mis hermanos, estamos hablando del reino ¿de qué? De los cielos. Y si existe el reino de los cielos, también existe el reino de, ayúdeme, el reino de las tinieblas. Solo hay dos reinos. Y está dividida la humanidad en esos dos reinos. O estás en el reino de los cielos, o estás en el reino de las tinieblas. Y todos nacimos ¿en dónde? En el reino de las tinieblas. Creo que es una frase muy importante, tanto así que si usted va conmigo un momento más adelante, versículo 17, el Señor está dando una declaración tan importante aquí que es similar a la pregunta que le va a contestar ¿a quién? Ustedes tienen ahí el título, al joven rico. Versículo 17, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Anhelo en mi corazón que hoy usted en su mente tenga esa pregunta. ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Con claridad, mis hermanos, de haber entrado entre nosotros para responder. ¿Cuánta claridad debe haber entre nosotros para responder esta pregunta? ¿Cuánta claridad debe haber en nosotros para contestarle esta pregunta a nuestros hijos? ¿Cuánta claridad debe haber en nosotros para contestar esta pregunta a nuestros vecinos, a nuestra familia? Yo te pregunto, porque quizás leíste el pasaje y dijiste, van a hablar de cómo entrar al reino de los cielos. Yo ya sé la respuesta. ¿Estás seguro? ¿Convencido? ¿Hay una convicción en tu vida de cómo entrar en el reino de los cielos? Antes de iniciar, quiero que sepan que el pasaje no está diciendo que los niños van al cielo porque sean niños. Niños, ¿me están poniendo atención? Ay, se me quedó una bolsa que está allá. Matías, ¿me haces un favor? En mi maleta cara está una bolsita, ¿me la traes, por favor? El pasaje, quiero aclarar primero que todo que el pasaje no está diciendo, gracias. El pasaje, no le voy a dar una, no señor. El pasaje no está diciendo que los niños vayan al cielo por ser niños. Eso lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, lo segundo es que el pasaje no está diciendo
que nosotros los adultos tenemos que volvernos niños y entonces hacer pataletas y hacer otras cosas, berrinches, ¿sí? Y llorar porque no se les dan chocolatinas como las que yo tengo acá. Vea, yo sé que los niños me van a poner harta atención en esta mañana porque aquí tengo chocolatinas, ¿sí? Por eso el título en esta mañana es ¿cómo entrar? Es una pregunta, es ¿cómo entrar al reino de los cielos? Esa es la pregunta en esta mañana. Ese es el título en esta mañana. ¿Cómo entrar al reino de qué? De los cielos. Yo sé que ustedes ya están acostumbrados por excelentes expositores y predicadores que ellos ponen como título una pregunta y que los otros puntos van a ser ¿qué? La respuesta. Pero yo estoy empezando, entonces los otros dos puntos no van a ser la respuesta a la pregunta, sino que van a ser otras dos preguntas. El título es ¿cómo entrar al reino de los cielos? Y quiero entrar de una vez al primer punto. Y el primer punto es otra pregunta. ¿Cómo entran los niños al reino de los cielos? O si lo quiere dejar más corto, ¿cómo entran los niños? Y yo necesito que usted se grabe en su mente la frase que dije ahorita: el reino de Dios pertenece a los niños pequeños. El reino de Dios pertenece a los niños pequeños. No porque sean inocentes, no porque sean inocentes, sino porque ellos modelan a los verdaderos creyentes que no tienen nada que aportar y todo ¿qué? Recibir. Niños, ¿me están poniendo cuidado? Tengo chocolatinas aquí. Pónganme en atención, porque este primer punto yo quiero dirigirlo a ustedes. Ustedes necesitan saber cómo entrar en el reino de los cielos. Hay algo maravilloso y muy bonito en lo que hemos estado viendo en el Evangelio de Marcos. Los niños estuvieron presentes en el ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús no ignoró a los niños. Todo lo contrario, nosotros vemos que en el ministerio del Señor Jesucristo, aquí en la tierra, Él dedicó tiempo y enseñanza a los niños, a ustedes niños. El Señor Jesucristo también vino por ustedes, también vino a enseñarles. Si quiere vaya a Marcos, dígale a su papá que le ayude ahí a ir a Marcos capítulo 9, es solo una hoja atrás, versículos 36 y 37. ¿Sí me están poniendo que va los niños? Sí, ellos dijeron que sí. ¿Listo? Marcos 9, 36 y 37. ¿Qué tomó el Señor Jesucristo? Un niño. Gracias, niños, por contestar. De aquí en adelante los niños me contestan. ¿Listo, niños? ¿Me van a contestar? Sí, voy a hacer preguntas y ustedes me contestan. ¿Listo? Entonces, ¿qué tomó el Señor Jesús? Un niño, ¿cierto? Él tomó un niño. ¿Lo puso en medio de quién? A ver, los niños, ¿en medio de quién puso el Señor Jesucristo a este niño? De ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los discípulos, los apóstoles, y más adelante los apóstoles. Muy bien, Isabela. ¿Y para qué lo puso ahí? La pregunta es, ¿para qué lo puso ahí? Como ejemplo, muy bien. O sea, Él toma a un niño y lo pone como ¿qué? Y al principio del culto leímos Mateo. Y ustedes tienen niños que hacerse en la siguiente escena. El Señor Jesucristo está con los grandes, así como su papá a veces se reúne con los más grandes, ¿cierto? Y están hablando de cosas importantes. Y usted está por ahí y el Señor Jesucristo lo llama a este niño. ¿Y qué hace este niño? ¿Qué hace este niño? Este niño hace lo mismo que tú haces cuando tu papá y tu mamá te llaman. ¿Qué haces tú? Caso, obedece. El niño va y llega hasta donde el Señor Jesucristo, porque Mateo aclara, dice que llamándolo. Y el niño obedeció y fue ante el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tomó a este niño y lo puso como ¿qué? Como ejemplo. El Señor Jesucristo nunca ignoró a los niños. Es más, si usted quiere vaya a Marcos, otras hojitas más atrás, Marcos capítulo 5, dígale a su papá que le ayude a ir a Marcos capítulo 5, versículos 21 y 24. El Señor Jesucristo no solamente ayudó a los grandes, porque quizás los niños, ustedes pueden pensar que el Señor Jesucristo vino a salvar a mi papá, a mi mamá, o vino por los grandes.
Pero yo quiero mostrarle que en el ministerio del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo también tuvo en cuenta a los niños y Él también vino por ustedes, los niños. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24. El versículo 21 dice que cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de Él. Así que Él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado ¿cómo? Jairo. Muy bien, Matías. Y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo, ¿qué le pedía? ¿Qué era lo que le pedía? Mi hijita está ¿qué? Al borde de la muerte. O sea, había una niña que el mismo Marcos más adelante, o Mateo, no lo recuerdo, dice que la niña tenía ¿cuántos años? 12 años. Levanten la mano aquí, ¿cuál de ustedes tiene 12 años? Eso, muy bien. Gracias, Cristian. Estos niños tienen 12 años. O sea, la niña que estaba enferma tenía tu edad, Isabela, o tenía su edad, Matiel. Había una niña enferma, ¿sí? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Él está reunido con gente importante, adulta, enseñándoles. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo según el versículo 24? ¿Qué hizo? Se fue. Dejó a la gente adulta y se fue a ayudar ¿a quién? A la niña. A esa niña que estaba ¿qué? Enferma. Pero el relato nos sigue diciendo que aún esta niña no solamente estaba enferma, sino que el versículo 35, ¿qué nos dice? Versículo 35, vaya más adelante. Dice, mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. La niña de 12 años. O sea, esto nos deja claro que no solamente los adultos se mueren, sino que también ¿qué? Los niños se mueren. También los niños se mueren. Una niña de 12 años acaba de ¿qué? De morir. Y si ustedes siguen leyendo, hay gente que le dice, ¿ya se murió su hija? No importa, deje molestar al maestro. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? ¿Qué le dice a Jairo? Yo voy a ir a ayudar a tu hija. Yo voy a ir a ayudar a tu hija. Miren la insistencia del Señor Jesucristo y la importancia que tienen los niños para el Señor Jesucristo. Ustedes son importantes para el Señor. El Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo a ustedes les importa también. El Señor Jesucristo no vino solamente a salvar a los adultos, y no pienses que el Señor Jesucristo es tema de adultos. Y aún más, podemos ver el cariño del Señor Jesucristo en el versículo 41 al 43. Ahí Marcos capítulo 5. Y tomando a la niña por la mano, o sea, ese tomando es con esa suavidad que tu mamá te toca de pronto cuando estás dormido o cuando te vas a dormir o como tu mamá te acaricia. Esa es la expresión que está allí, tomando a la niña por la mano. Así, de esa forma, el Señor Jesucristo tomó a esta niña y le dijo, Talita cum, que traducido significa niña. A ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó con la niña? Se levantó, ¿cierto? Resucitó. El Señor resucitó a una niña. Fue en ayuda a esta niña y resucitó a esta niña. Y no solamente la resucitó. ¿Qué es lo que termina diciendo ahí el texto? ¿Qué le dijeron a los adultos? ¿Qué le dijeron a los grandes? ¿A cuántos de ustedes les gusta comer, niños? Levanten la mano. ¿A cuántos les gusta comer? Eso. Imagina, esta niña se había muerto y ya llevaba unos días sin comer. Y el Señor Jesucristo, ¿cuál fue la orden que le dio a los padres? ¿Delen de qué? Más de uno de ustedes desearía que el Señor les diera esa orden a sus papás en este instante, ¿cierto, niños? Y más si no te dieron desayuno esta mañana. Desearían que el Señor les dijera a sus papás, venga, denle de comer a esa niña, denle de comer a ese niño. ¿Sí ven cómo el Señor ama a los niños y les servía a los niños? Él se puso bravo. Volvamos al pasaje de hoy. Vuelva a Marcos capítulo 10. Y la pregunta es, ¿por qué se puso bravo el Señor Jesucristo? ¿Por qué se puso bravo? Según el versículo 15. Perdón, el versículo 14. Porque ahí está la palabra. Esa palabra se indignó, niños, es que se puso bravo. ¿Usted ha visto a su papá bravo? ¿O a su mamá brava? Eso, así se puso el Señor Jesucristo.
Él se puso bravo con los discípulos. ¿Y por qué se puso bravo? A ver, un niño que me conteste, porque se fue Matías. Otro Matías que me conteste. ¿Por qué se puso bravo el Señor Jesucristo? Porque estaban impidiendo que ustedes niños fueran ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Él se enojó por esto. Bueno, pero tú estás aquí esta mañana, niño, y me dices, yo no necesito a Jesús. Yo no estoy enfermo como lo estaba la niña, la hija de Jairo. Yo tengo a mi papá y a mi mamá que me dan de comer a las horas que son, que me dan ropa, que me dan el estudio. Yo no necesito a Jesús. Quizás estás pensando aquí y estás diciendo, los que necesitan a Jesús son los adultos, porque ellos son malos y yo soy bueno. Ok, vamos a ver si es verdad lo que tú estás diciendo y si verdaderamente necesitas o no a Jesús. Niños, ¿cuántos de ustedes saben quién creó los cielos y la tierra? Vea, allá está Juan, muy bien Juan. Allá está Luciana, levantó la mano, muy bien. Pero es que no me han dicho quién creó los cielos y la tierra. El Señor Jesús, dice Matías, muy bien. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Saben quién te dio las manos que has levantado? ¿Quién te creó? Dios. Jesús te creó. Ahora yo quiero que usted respire por un momento, así tenga el tapabocas acá. ¿De quién era el aire que acabas de respirar? ¿De quién es? Del Señor Jesús, de Dios mismo, ¿cierto? Pero ahora yo les hago una pregunta. O sea, Dios nos creó, Dios nos hizo, respiramos lo que es de Dios, y si Él nos hizo y Él nos creó, nos hizo con un propósito. Y es que seamos como ¿quién? Como Dios mismo, ¿sí? Él nos creó para eso y Él hizo todo esto para que su creación reflejara ¿a quién? A Dios mismo. ¿Sí saben eso? Dios nos creó para eso con un propósito. Dios nos creó para que nosotros amemos lo que Él ama. Muy bien, niños. Yo sé que ahí están los niños contestando. Dios nos creó para que nosotros odiemos lo que Él odia. ¿Sí? Así que ahora les voy a decir unas frases a los niños y necesito que los niños completen la frase. ¿Sí me entendieron, niños? O sea, ustedes van a completar la frase. Yo digo la mitad de la frase y ustedes la... Niños, yo voy a decir una frase y ustedes la completan o la terminan. Muy bien, gracias, Luisa. La primera frase. Dios ama la verdad, pero odia o no le gusta la mentira. Muy bien, Matiel, gracias. Dios ama la obediencia, pero odia o no le gusta la desobediencia. Muy bien. Dios ama el compartir, pero odia o no le gusta ¿la qué? La envidia. Muy bien, ese es Dios, ¿cierto? Ahora yo te quiero preguntar. Los niños, solo los niños, no los adultos. Niños, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes han dicho mentiras? Uy, hay algunos que no levantaron la mano. ¿Qué mentirosos son? Bájela. Niños, ¿cuántos de ustedes han desobedecido alguna vez a sus padres o a algún adulto? Levanten la mano. No vale que el papá le levante la mano. Deje que el niño lo haga. Muy bien. Última pregunta para yo no ponerlos más incómodos. ¿Cuántos de ustedes han sido envidiosos con algunos otros niños o amiguitos? Levanten la mano. Muy bien. Entonces te tengo una noticia. Estás en problemas. ¿Sabes? Mira a tu papá. Mira a tu mamá. Míralos por un momento. Ellos fueron como tú también. Y también fueron envidiosos. Así como el que está aquí predicando también fue alguna vez un envidioso y un mentiroso. Pero ¿sabes? Dios no ama ni a los envidiosos, Dios no ama a los mentirosos, Dios no ama a los desobedientes. Y no es solamente que no los ame, sino que la misma Biblia dice que Dios está enojado con ellos. O sea que Dios está bravo contigo en este mismo instante. Pero hay una buena noticia. Hubo un niño o existió un niño
que no cometió pecado. Hubo un niño que que tenía tu edad o que tuvo tu edad y no dijo mentiras, no fue desobediente, no fue envidioso. ¿Sabes quién fue ese niño? Muy bien, el Señor Jesucristo. Él obedeció en todo al Padre y dijo que el castigo que iba a darme a mí, que iba a darte a ti, Él lo recibiría. El castigo que yo merecía, Él lo tomó. El castigo que tú merecías por tu pecado, Cristo lo recibió en la cruz del Calvario por ti. Ahora la pregunta es, ¿Dios está irado contigo? ¿O has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Qué quieres hacer en este momento? Niño, te lo pregunto a ti. ¿Quieres hacer las paces con Dios? ¿Quieres creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Pues debes recibirlo y creer en Él, así como recibes el almuerzo a mediodía, sabiendo que no puedes aportar nada para ello, sino que es solamente por gracia. Dios quiere darte este regalo y tú debes recibirlo creyendo en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Amén, niños. ¿Sí fui claro? ¿Entendieron el mensaje? Matiel dice que sí. Bueno, al menos uno. Al menos uno, hay esperanza. Gracias, Isa. El reino de Dios pertenece a los niños pequeños, no porque sean inocentes, sino porque ellos modelan a los verdaderos creyentes que no tienen nada que aportar y todo que recibir. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús toma a los niños como ejemplo para entrar al reino de los cielos? Por eso el segundo punto es, ¿cómo entrar en el reino de los cielos para los adultos? Y es interesante porque para mí en el estudiar la palabra, en el hacer el exégesis de este texto, nosotros podemos ver dos audiencias. Están los niños y están ¿quién? Los adultos. ¿Ustedes no creen que los niños están siendo impactados por lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí? Los niños están viendo esto y para ellos es algo extraño. Si nosotros volvemos al pasaje, encontramos a quienes allí. ¿Quiénes son los primeros que se nombran allí? Los niños, ¿cierto? Y después, ¿quiénes aparecen en escena? ¿Quiénes? Los discípulos. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, hablando y dirigiéndome sobre todo a los adultos. ¿Qué papel están haciendo los discípulos allí? ¿Qué papel están haciendo los discípulos allí? ¿Ellos están trayendo al Señor Jesucristo a la gente? ¿Ellos están trayendo a los demás a Cristo Jesús? Yo creo que el papel que están haciendo los discípulos allí, ¿sabe cuál es? El del portero. ¿Sí se han enfrentado con algún portero? Y perdónenme si aquí de pronto hay algún portero, pero es la verdad. ¿Ustedes alguna vez han peleado con un portero? ¿Qué pasa cuando usted pelea con el portero? No entra. Si usted le cayó mal al portero, sea de un edificio, sea del hospital, sea de donde usted vaya, si usted no le cae bien al portero, no entra. Puede que él no sea el dueño, pero si el portero no lo deja entrar, usted no puede entrar. Y los discípulos están en el papel de portero. Ellos están mirando quién es digno y quién no es digno de ¿qué? ¿De entrar a dónde? Al reino de los cielos o a la presencia de nuestro Señor. ¿No le parece? Leímos ahorita el versículo 17. ¿Alguien llegó corriendo y aparecieron los discípulos? La pregunta es no. Y más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué no le impidieron? O sea, vienen los niños y los discípulos impiden, pero viene otro corriendo y los discípulos no impidieron que él entrara a la presencia del Señor. Mis hermanos, ¿por qué es tan chocante esto? ¿Por qué choca esta escena en este tiempo? Pues según el sistema de obras de justicia de los fariseos, los niños eran incapaces de entender y guardar la ley o de realizar buenas obras que pudieran ganar la salvación. Por eso esta enseñanza del Señor Jesucristo choca con ellos. Todo este pensamiento había sido influenciado por la cultura romana,
ya que por los romanos los niños no tenían valor, importancia alguna, debido a dos cosas. Escuche esto, lo que pasaba en la cultura romana. Primero, de cada 5 niños que nacían, 1 o 2 llegaban a la adolescencia o llegaban a ser adultos. ¿Por qué? Por las enfermedades que habían en ese tiempo. Un niño, lo acabamos de ver, la hija de Jairo estaba enferma, ¿sí? Y murió. La mayoría de las enfermedades no tenía cura, no habían vacunas. Niños, un paréntesis, si los vacunamos es porque los queremos, no es porque su papá no lo quiera, es por su bien. En este tiempo no habían vacunas, entonces si el niño se enfermaba, lo más probable era que ¿qué? Que se muriera. Las guerras, y ahorita Camilo nos hablaba, un niño ¿cómo se defendía? No tenía forma de defenderse. En las guerras morían muchos niños, aún sus propios padres preferían matar a los niños antes de dejarlos caer en el pueblo enemigo. Entonces, un niño no tenía mucho valor. Segundo, eran menospreciados, ya que no tenían alguna importancia o valor en la cultura hasta que cumplían los 12 años, cuando pasaban a ser prospectos de soldados o aportar algo a la sociedad. Entonces, cuando un niño ya llegaba a los 12 años, ya podía servir ¿en dónde? En el ejército. Hoy cuando llegan a los 18 ya pueden servir en el ejército, ¿sí? Ir a prestar el servicio militar. Cuando nosotros nos van a dar la cédula, entonces nosotros nos sentimos ya grandes, ¿cierto? Ya cuando usted tiene la cédula, ya quiere que ir en Transmilenio y que le pidan la cédula. Que haya un retén allí para que me pidan la cédula y mostrar la cédula. Cuidamos la cédula. Pues eso pasaba en la cultura romana. Los niños eran despreciados. De ahí que era absurdo la idea de que ellos pudieran entrar al reino de los cielos. Para los judíos, para la cultura en este tiempo, era absurdo que un niño entrara al reino de los cielos si ellos ni siquiera entendían la ley de Dios, ni la podían cumplir, ni podían llegar a cumplir alguno de los mandamientos que los adultos con mucho orgullo cumplían y eran dignos de ser alabados por los demás porque ellos sí cumplían la ley. Los niños eran incapaces de hacer algo para ganar la salvación. Jesús hizo más que tan solo rechazar la sabiduría y ese contexto que estaban allí. Pero mis hermanos, antes de seguir avanzando, mire que nosotros, ese papel de portero en el reino de los cielos, no quedó allá con los discípulos. No murió con los discípulos. Hoy en la iglesia, tristemente, hacemos lo mismo. Y no solamente con los niños. Aún es más, Santiago tiene que decirnos, hermanos míos, Santiago, si quiere apúntelo, Santiago 2, versículos 1 al 16. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 16. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación o en nuestra iglesia entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y el pobre le decís, tú hazte allí de pie, o siéntate junto a mí, a mi estrado. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que oprimen personalmente, os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Hermanos, el tema principal aquí en Santiago no son los ricos y los pobres. El tema aquí en Santiago es que nosotros muchas veces juzgamos a los demás por sus apariencias. Y decidimos, este no es digno de entrar al reino de los cielos. Este no es digno de venir a la iglesia. Es que Julano no debería venir. Es que Sultano viene y qué pereza.
pues estamos haciendo la misma o estamos en el mismo papel que los discípulos. Estamos juzgando quién puede entrar y quién no puede entrar. A los discípulos se les olvidó y a nosotros se nos olvida que el Señor Jesucristo nos llamó fue para compartir el Evangelio. El Señor Jesucristo nos llamó para llamar a aquellos que están perdidos, sus ovejas perdidas. A nosotros se nos olvida que el Señor nos llamó para llamar a aquellos que están enfermos por el pecado y no para juzgarlos por su forma de vestir, por su pensamiento, sino para mostrarles la luz que se supone está en nosotros y que es Cristo Jesús. Padres, ustedes están puestos por Dios para traer a sus hijos a Cristo, a nuestro Señor Jesús, al Evangelio, así como lo hicieron estos padres. Traían a sus hijos al Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué los traían? El mismo texto los dice, para que los tocase. En los otros evangelios, en el pasaje paralelo, Lucas y Mateo, dice que para que orara por ellos, para que recibieran la bendición. Yo creo que toca recordar Deuteronomio 6:4. ¿La bendición qué? Sacerdotal. ¿Sí? Y yo creo que yo luchaba y yo decía, bueno, Señor, ¿en cuál extremo hemos caído? Porque ahora ya muchos peleamos con, bueno, no hay que presentar a los niños porque eso es como si los estuviéramos bautizando y bueno, bautizamos o no bautizamos a los niños, pero yo en la palabra del Señor yo veo una insistencia en los niños y la responsabilidad que hay en los padres porque inculquen a sus hijos el temor a Jehová. Mire las palabras de Dios en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Dice, escuchad, solo con esa palabra que empieza el Señor Jesucristo ahí estén atentos. Estén atentos, es casi la misma expresión del versículo 15 en Marcos 10. En verdad les digo, es algo importante lo que el Señor les va a decir. Deuteronomio 6:4. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo hoy te mando, o sea, no es si tú quieres, no es si se te da el querer, no, es que tienes que hacerlo, porque es Dios mandando. ¿Estarán sobre qué? Estarán sobre tu corazón y, espacio, no quiero decir indiligentemente, no, y espacio, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí tenemos que decir, Señor, perdónanos porque no te obedecemos. Perdónanos porque no le hablamos a nuestros hijos de tu palabra. Y no es solamente los domingos. Y no es solamente 5 minutos por la mañana. Y no es solamente 5 minutos en la noche. Sino es todos los días, dice la palabra del Señor. Todos los días hablarás a tus hijos. Y todos los días inculcarás esto en su corazón. Mi hermano, que alguien ore por esto el martes. Que alguien en el culto de oración el martes pida por esto. Que alguien ore todos sus días por nosotros los padres. Que esto incomode nuestro corazón, inquiete nuestro corazón a ser padres llenos de oración por nuestros hijos. Para mostrar a nuestros hijos la necesidad de Cristo. Que el Señor nos utilice a nosotros para que nuestros hijos puedan entrar en el reino de los cielos. Padre, yo espero que este sea tu mayor anhelo en tu corazón, que el Señor te use para que tú le puedas exponer el Evangelio a tus hijos y ver a tus hijos rendir su vida a Cristo Jesús. Yo espero que no haya otro motivo más grande de oración en tu vida por tus hijos. Qué triste es
ver cuánto sacrificio hacen los padres por sus hijos, para que estos vayan a la universidad, para que estos tengan los mejores, la mejor ropa, los mejores juguetes, pero que tampoco hacen para que ellos puedan ver la gloria de Dios en el Evangelio de Cristo. Qué doloroso es, qué triste es. Nos hemos dejado llevar por este mundo y hemos perdido la visión de Cristo en nuestra vida como padres. Hay que despertar, padres. Hay que despertar, porque mientras tú duermes, tu hijo está siendo bombardeado por la televisión, por los amiguitos, por el internet, por la universidad y por los profesores. ¿Y sabes con qué están siendo bombardeados tus hijos? Con mentiras, con engaños que tú y yo vivimos cuando teníamos su edad y que tuvimos que pagar las consecuencias por esas mentiras que nos metieron en la cabeza. Pero hoy, como padres, se nos ha olvidado, porque quizás también estamos entretenidos en pensar que queremos tener unos hijos profesionales, queremos tener unos hijos los cuales nos hagan sentir orgullosos delante de nuestras amistades. Quizás si nuestros hijos dicen que desean ser misioneros, quizás lo primero que vamos a pensar es que ¿quién te va a mantener? ¿Cuál va a ser tu sueldo? ¿Dónde vas a vivir? Si te vuelves pastor, no podrás tener un carro para llevar a tu familia, que es lo más probable. Y eso es lo primero que viene a tu mente, padre. Entonces, creo que tú debes mirar y contestar esta pregunta: ¿cómo es que entramos al reino de los cielos? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Mis hermanos, es algo interesante que en los 3 evangelios el orden es el mismo. Primero está los niños, ¿sí? El que quiere entrar al reino de los cielos tiene que ser como un niño, y que después esté el joven rico. Y es algo interesante. En los 3 evangelios está el mismo orden. Y yo quiero que lo analicemos por un momento. Dice que el joven rico viene corriendo, ¿y quién se lo impide? Nadie. Nadie le dijo al joven rico: venga, deténgase. Pero ¿quiere ver por qué nadie se lo impide? Lucas 18:23 dice que él era muy rico. Acá en Marcos solamente dice el joven rico, pero en Lucas nos da el calificativo de que este hombre era alguien adinerado, tenía plata. Entonces, Santiago ya nos acaba de decir que en la iglesia, ¿qué hacían con los ricos? Les abrían la puerta. Marcos 10:20, ¿cuáles son las palabras del joven rico? Ahora sí los adultos pueden contestar, ahora sí ya no contestan. ¿Cuáles eran las palabras del joven rico en Marcos 10:20? ¿Qué hacía él? Él cumplía ¿qué? Todos los mandamientos, o sea que era un santurrón, era un santo. Si ustedes quieren leer, ustedes en Lucas leen que la parte de arriba, antes de este pasaje, ¿sabe cuál está la oración? ¿Qué oración hay? ¿La oración de quién? ¿Del fariseo? ¿Y de quién? Y del publicano. ¿Y cómo oraba el fariseo? Gracias, Señor, porque no soy como ¿qué? Como los otros pecadores. Y quizás hoy en la iglesia: gracias, Señor, porque no soy como el que se emborracha todos los viernes. Gracias, Señor, porque no soy como aquel que dejó a su mujer y se fue con la otra. Gracias, Señor, porque no soy como mi vecina que es chismosa. Gracias porque yo sí voy todos los domingos a culto. Pues este joven rico era así, era muy religioso. Lucas también lo llama como el principal de la sinagoga. O sea, los discípulos le están diciendo: bueno, tú cumples esto, tú cumples aquello, tú haces esto, tú eres digno de que entres en la presencia ¿de quién? Del Señor. Tú sí mereces estar en la presencia del Señor. Todo aquel que no confía y únicamente confía y exclusivamente en la obra de Cristo, en la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario para salvación, no podrá entrar en el reino ¿de qué? De los cielos.
¿Tú eres consciente, papá, en qué mundo vivimos? ¿Tú ves las noticias? ¿Tú ves lo que nos rodea? ¿En qué mundo estamos? ¿Mundo reinado por quién? ¿Sí lo vemos? ¿Sí somos conscientes de lo que estamos viendo y la necesidad que hay del evangelio en nuestra vida primeramente y en la vida de nuestros hijos? ¿Vemos la necesidad del reino de Dios en otras personas? No hay tiempo para ponernos a ser nosotros los jueces, porque a eso no nos llamó el Señor. Él nos llamó a predicar el evangelio. Él nos llamó a nosotros y nos trajo de las tinieblas, ¿de qué? ¿Del reino de qué? De las tinieblas al reino de qué? De la luz. Mis hermanos, una vez en cierta clase con un pastor yo le decía, yo oro porque mis hijos no cometan los mismos pecados que yo cometí. Yo le clamo al Señor porque mis hijos no cometan el mismo pecado que yo cometí. Y él me decía, no debes hacer eso. Y yo le decía, pues a pesar de todo el argumento que me acaba de dar, yo lo voy a seguir haciendo. Porque conozco las consecuencias de su pecado. Y sé que la salvación depende del Señor. Pero el Señor me llama a mí a velar por ellos. Y hay una frase que el pastor Sebastián la dijo acá y me quedó grabada y desde entonces está en mi oración. Yo recuerdo que el pastor dijo, yo escuchaba a mi padre orar y decir, tú no me diste hijos, ¿para qué? Para condenación. Y claro, yo sé que la salvación pertenece al Señor, pero yo sigo orando al Señor por mis hijos y sigo clamando a Él porque tenga misericordia por mis hijos, para que ellos conozcan a quién, a Cristo Jesús. ¿Cuál es tu oración, papá? ¿Cuál es la oración por tus hijos? Que ellos sean profesionales. Ahora, yo no estoy en contra de que tú hagas el esfuerzo porque tus hijos sean profesionales, que tengan una carrera. Y es bueno, necesitamos abogados temerosos del Señor. Necesitamos gente en la medicina temerosos del Señor. Aún necesitamos, lo veíamos esta mañana, necesitamos gente en la política temerosos del Señor. Los necesitamos. Pero qué triste es cuando tú te esfuerzas más y cuando tú sacrificas aún más porque ellos sean lo que tú quieres que ellos sean. Y cuando hay que venir a la iglesia, qué dolor. Qué dolor que tú cambies el día del Señor por cualquier otra cosa y no traer a tus hijos a la iglesia. Eso es para examinar. Yo no te estoy juzgando, yo te estoy diciendo lo que dice la palabra. Yo quiero hoy invitarte a que examines tu corazón, a que mires y te despiertes y te des cuenta. Necesitamos el evangelio. Tu esposa necesita el evangelio. Tú necesitas el evangelio. Tus hijos necesitan el evangelio. ¿Y cuántas veces cambiamos el día del Señor por cualquier otra cosa? Y eso lo ven nuestros hijos, que era lo que estaba pasando aquí. Estos niños estaban impactados de la forma como el Señor trataba a ellos mismos, a los mismos. Por eso este niño, cuando Jesús lo llama, él obedece, porque él ve en el Señor Jesucristo algo diferente a los fariseos y a los escribas. Mientras los otros los desechaban, mientras los otros no los tenían o los tenían en poco, el Señor Jesucristo les mostraba atención. Y decían, ustedes son importantes para mí, porque ustedes también necesitan el evangelio. Mis hermanos, hay que examinar nuestro corazón. ¿Has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Esto implica reconocer mi pecado, que Dios me creó, me dio la vida, que en estos años de vida que Él me ha dado, lo único que he hecho es quebrantar su ley y no cumplir el propósito para el cual fui creado. Mi incapacidad de enmendar o pagar el precio por cada uno de los pecados que he cometido y lo peor que sigo cometiendo. Nosotros llegamos al evangelio porque hemos creído en Cristo Jesús y todos lo sabemos, pero de ahí en adelante como que intentamos como los Gálatas insensatos, y quizás ese insensatos también va para nosotros hoy. Nos desviamos y empezamos por la fe y terminamos ¿por qué? Por obras. Ahora si yo hago esto, soy más digno.
de entrar en la presencia del Señor. Si me pongo la corbata y el domingo voy mejor vestido que aquel que no va bien vestido, soy más digno delante del Señor, soy más santo. Sublime gracia es, yo creo que en mi casita se cansan de escucharla porque todas las mañanas cuando bajo a hacer aseo la pongo. Me recuerda el Evangelio, me recuerda quién soy yo. Esa oración del fariseo y el publicano nos recuerda quiénes somos nosotros. ¿Cómo oras? Ese es el Evangelio, reconocer que en mí y en mis obras no hay nada que pueda agradar a Dios y alcanzar salvación y perdón de mis pecados. Por eso es recibir y creer en la salvación. He de creer en Cristo Jesús, solo en Él y en su perfecta obra que satisface y cumple cada una de las demandas que Dios ha puesto. Quien cumple toda la ley es Cristo Jesús. Quien ha satisfecho toda la ira de Dios es Cristo Jesús, y no soy yo ni mis obras. Creo en su muerte, la cual fue el sacrificio perfecto ocupando mi lugar, recibiendo la copa de la ira de Dios sobre él, la cual debía caer sobre mí, pero él ocupó mi lugar y pagó el precio de mi pecado con su vida. Fue Él, no son mis obras, no es lo que yo hago, no es mi ofrenda, no es el estar aquí todos los domingos por el cual soy redimido, es por la obra de Cristo Jesús. Creo en su resurrección, creo que Él se levantó de los muertos y venció la muerte, ascendió al cielo, que está sentado a la diestra de Dios y que da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Que si hoy tengo vida eterna, no es por lo que yo hago o por lo que dejo de hacer, sino porque Él venció la muerte y está sentado en el trono de Dios Padre y reina con poder. Creo esto y lo recibo. Escuche esto. Creo esto y lo recibo como un niño que recibe un regalo sabiendo que no hay nada en él que lo merezca. Esa es la forma de entrar al reino de los cielos. Cuando entendamos cómo entrar en el reino de los cielos, entonces anhelaremos la verdadera bendición para nosotros y para nuestros hijos. ¿Sabe qué anhelaban los padres en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16? ¿Qué anhelaban los padres para sus hijos? Plata, que sean profesionales. ¿Sabe qué anhelaban? El versículo 16 está: tomándolo en los brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Y en los otros evangelios nos dice que tomándolos el Señor Jesucristo en las manos, ¿sabe qué hacía? Los bendecía y oraba por ellos. Esa es la bendición que yo quiero para mis hijos. Esa es la bendición que yo quiero para mi vida. Que el Señor Jesús sea el intercesor entre mis hijos y Dios. Que el Señor Jesús esté intercediendo por ellos. Pero si ellos no creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, esto no va a ser posible. Pero yo oro a aquel que puede cambiar esos corazones de piedra por corazones que de carne, sensibles a su voz. Mis hermanos, ahorita hablaba de la bendición sacerdotal, pero no la leí. Leí fue Deuteronomio. Número 6, 22 al 27. Mire lo que dice el Señor en número 6, 22 al 27, que esta es la bendición sacerdotal. Entonces habló el Señor, o sea, entonces habló Dios. ¿Cuál es la bendición que Dios quiere para nosotros? Carro, casa, beca, playa, arena, mar. Esa es la bendición. Que tú no te enfermes, que estés bien. Bueno, hay otra bendición por encima de todas esas que acabé de nombrar. ¿Y cuál es la bendición que Dios quiere? Número 6, 22 y 27. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles. ¿Qué le tenía que decir? ¿Sí lo tienen ahí? ¿O voy muy rápido? ¿O están todavía buscando Ezequías? ¿Ya están en números? ¿Sí? ¿Ya están en números? ¿Qué le dice el Señor? Así que, ¿cuál es la palabra que sigue? Así bendecirás, o así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: el Señor, ¿qué?
te bendiga y te guarde. Punto y coma. O sea, ¿cuál va a ser la bendición? O sea, es la que sigue. Punto y coma quiere decir que la consecuencia viene después. Punto y coma, consecuencia. O sea, la consecuencia, la bendición viene después. El Señor haga resplandecer su rostro ¿sobre quién? Sobre ti. Padres, anhelen que sus hijos modelen a Cristo. Anhelen que sus hijos sean moldeados por el carácter de Cristo. Que sus hijos, si van al colegio, que ellos puedan ser de bendición a otros niños, mostrando a Cristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Haz resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti, ¿qué? Misericordia. El Señor alce sobre ti tu rostro y te dé paz. Romanos capítulo 5. Versículo 1, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿No? ¿Nadie? Bueno, queda de tarea. Romanos capítulo 5, versículo 1. Versículo 27. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y yo qué? ¿Los qué? Los bendeciré. ¿Y cuál es la bendición? ¿Cuál era la bendición del pueblo de Israel? ¿Cuál era? ¿Cuál era la bendición más grande que el pueblo de Israel podía tener? Ser el representante de Dios aquí en la tierra, delante de los otros pueblos. Esa era la bendición más grande. Y esa es la bendición más grande que tenemos hoy como iglesia. Ser los representantes de Cristo, ser luz en medio de las tinieblas. Pero hoy lo más importante para nosotros son otras cosas, antes que ser embajadores del Señor. ¿Saben qué si nos parecemos como niños? ¿No en que creemos en Jesús? Como un niño recibe el almuerzo un día. Usted no ve al niño preocupado y diciendo, bueno, yo me merezco el arroz, yo me merezco la pasta. Mis hijos dirían, yo me merezco la pechuga. Yo me la merezco. Ellos se comen eso, ellos no les preocupa. Antes se deleitan. Ustedes vieran a mis hijos comiendo pechuga. Eso es, para ellos es una delicia. O papas a la francesa. Se deleitan. Pues mis hermanos, así debería ser cuando conocemos la salvación. Deberíamos deleitarnos en las cosas del Señor. Debería ser un deleite para nosotros estar aquí y no estar rogando que se acabe ya esto y este man deje de hablar. Deberíamos ser como niños cuando se sientan a comer, así deberíamos ser nosotros. Pero nosotros es todo lo contrario. Somos como niños y nos cansamos de que se nos dé lo que verdaderamente necesitamos, que es la palabra del Señor. Somos como niños y nos aburrimos cuando empiezan a predicarnos la palabra del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros como padres y nos ayude a entender y nos despierte si es que estamos dormidos, porque estamos en medio de una batalla. Una batalla cruel que está demandando la vida de nuestros hijos y aún la nuestra también. Algunas aplicaciones. Y quizás la más importante, necesito creer en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador, y esto se verá reflejado en mi obediencia a su palabra, que es la Biblia. Y yo decía, bueno, ¿y esta aplicación a quién se la digo? ¿A los niños o a los adultos? Y creo que nos toca para todos. Todos necesitamos obedecer la palabra del Señor. Todos necesitamos amar la palabra del Señor y atesorarla en nuestro corazón. Padres, necesitas ser consciente de la labor encomendada por Dios para mostrar el evangelio a tus hijos. Tener un plan de acción. ¿Tienes un plan de acción para mostrarle el evangelio a tus hijos? ¿Eres intencional en mostrarle el evangelio a tus hijos? En la forma que tú obedeces a la palabra del Señor, en la forma que tú la estudias, en la forma que tú oras, en la forma que tú administras tu tiempo, en la forma que tú te relacionas con los demás. ¿Eres intencional en mostrarle eso a tus hijos? Porque un día estarás delante de la presencia del Señor y entonces rendirás cuenta. Y por eso se llama el reino de los cielos. No el socialismo del reino de los cielos, el reino de los cielos. Porque allí daremos cuentas a un rey. Niños, allí rendirás cuenta a un rey. Hay un rey.
y rendiremos cuentas, porque Él nos ha dado a nosotros la vida y nosotros debemos rendirle cuenta al dueño y dador de la vida. Amén. Pongámonos. Interpol